Esta es la noche en el continente americano. Cuando amanece en Europa y cae la tarde en Asia. Así cae la noche en el continente americano y transcurre la mañana y la tarde en el resto del mundo. La noche, bajo la dirección de Claudia Gurizati. Juan Guaidó proclamado como presidente interino de Venezuela. ¡Juro! Asumir formalmente las competencias del Ejecutivo Nacional como el presidente encargado de Venezuela. Estados Unidos lo respalda y el dictador Maduro responde expulsando a los diplomáticos de la potencia norteamericana de Venezuela. Dándoles 72 horas para que abandonen el país todo el personal diplomático y consular de los Estados Unidos de Norteamérica en Venezuela. Procedo a firmar a nombre del pueblo de Venezuela. En su primera decisión como presidente, Juan Guaidó desautoriza a Maduro y en un comunicado pide a todas las delegaciones diplomáticas que mantengan su representación en Venezuela. Comunicado Juan Guaidó, presidente interino de Venezuela. A tal efecto, les insto a desconocer cualquier orden o disposición al respecto que contradiga el firme propósito del poder legítimo de Venezuela, que en virtud de la Constitución ostento de que las misiones diplomáticas, jefes de misión y todo su personal continúen operando en Venezuela con normalidad y de que se respeten todas las inmunidades y privilegios. Obedecerá el mandatario Donald Trump la orden de Nicolás Maduro, que expulsó a la embajada estadounidense de Venezuela, o atenderá la disposición del nuevo presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, quien les pide que se queden. Hoy en el programa La Noche de NTN 24, el canal de las Américas, el congresista de los Estados Unidos por el Partido Republicano, Mario Díaz-Balart, el coordinador de la Resistencia Sin Fronteras de Venezuela y expreso político de la dictadura venezolana, Vilca Fernández, y el doctor en Relaciones Internacionales, Eduardo Gamarra, analizan lo que representa la proclamación de Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela y los desafíos que, pese al apoyo internacional, tendrá que enfrentar para recuperar la democracia en Venezuela. Comienza la noche, bajo la dirección de Claudia Gurizati. Buenas noches. La noche bajo la dirección de Claudia Gurizati enciende las luces para que usted siempre vea el punto clave de la noticia. Soy Jefferson Beltrán. Bienvenidos. La noticia. El presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, se proclamó hoy como presidente interino del país bolivariano. La noticia. Guaidó tomó juramento como mandatario en medio de las multitudinarias movilizaciones que en las últimas horas han pedido la salida de Nicolás Maduro del poder. La noticia. De manera inmediata, países como Canadá, Estados Unidos, Colombia, Brasil, Chile, Argentina, Ecuador, Perú, reconocieron el mandato de este líder opositor. El punto clave de la noticia. ¿Logrará Juan Guaidó recuperar la democracia en Venezuela? La respuesta de la dictadura venezolana no se hizo esperar. Maduro decidió romper relaciones con Estados Unidos y le dio 72 horas a su representación diplomática para que abandone el país. Acto seguido, en su primera actuación como presidente, Juan Guaidó desautorizó a Maduro y le pidió a las delegaciones internacionales que se queden en el país, incluida la de los Estados Unidos. El punto clave de esta noticia. ¿A quién obedecerá el mandatario Donald Trump? ¿A Maduro, que lo expulsó? ¿O a Juan Guaidó, que le pide a su delegación diplomática que se quede? ¿Cómo responderá Maduro si la embajada estadounidense decide quedarse en Caracas? La tensión crece y las próximas horas serán definitivas en la lucha que por recuperar la democracia dan los venezolanos en este momento en las calles de su país. Aquí no importa la edad, tampoco los colores y mucho menos la religión. Para marchar no es necesario un día soleado, basta con el calor humano y quizás un pito, una cacerola o una pancarta. Pero se le acabó su tiempo, señor, a usted y a su gabinete. Entiéndalo, señor, Venezuela le quedó grande. Entiéndalo, Venezuela le quedó grande. Los venezolanos conocen muy bien lo que significa peregrinar y convertir las calles en verdaderos ríos humanos. También saben cómo reponerse a las adversidades, pero sobre todo no claudican y una vez más unen millones de voces para pedir libertad.
Ya es hora de salir de esta dictadura. Por favor, salgan a la calle. Ya basta de tanta hambre, escasez de medicina, la gente muriéndose en las calles por falta de comida. Ya basta, pueblo venezolano, por favor. Es hora de salir a la calle. Fueron multitudinarias las manifestaciones en contra del oficialismo y sus políticas. Así se vieron las principales ciudades del país, donde miles de ciudadanos exigieron y exigen cese a la usurpación del poder por parte de Maduro. Y les dije claramente que llegó el momento. Ya no pueden mantenerse en una posición de indiferencia. El país y el mundo no lo va a aceptar más. Si no actúan en este momento y se colocan del lado de los venezolanos, de la Constitución, de su juramento, estarían siendo cómplices de esta destrucción de Venezuela y además serían hundidos con el régimen que se está hundiendo. Cansados de la crisis económica y política, exigieron a Maduro que abandone el poder y dé paso a un gobierno de transición y a unas elecciones libres. Rodearon al presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, quien juró ante una multitud como presidente interino de Venezuela. ¡Juro! Asumir formalmente las competencias del Ejecutivo Nacional como el presidente encargado de Venezuela. Para lograr el cese de la usurpación, un gobierno de transición y tener elecciones libres. Guaidó se comprometió a restablecer la Constitución sin violencia y le envió un mensaje a las fuerzas militares venezolanas. No podrán detener que hoy nos escuchan en los cuarteles. No podrán detener que hoy la familia militar quiere cambiar. Y lo dijimos con claridad el 5 de enero, con toda la diatriba que había. Nosotros vamos a cumplir con la Constitución y asumir cada competencia que esto nos atribuye. El haber asumido juramento en el Parlamento ya nos obliga con esta Constitución. Los simpatizantes del régimen madurista también marcharon en pro de dar un espaldarazo al segundo mandato de 6 años que inició Maduro el pasado 10 de enero. El régimen convocó la movilización argumentando que se defenderán de lo que llamó un golpe de Estado. Los asuntos de Venezuela solo deben ser atendidos y tratados por el propio pueblo de Venezuela. Los invitamos a que participen de este programa la noche a través de las cuentas de Twitter que están apareciendo en la parte inferior de nuestra pantalla, utilizando el hashtag #LaNocheJuanGuaidó. Pueden utilizar ese hashtag y responder la siguiente pregunta. En medio del escenario que vive hoy Venezuela, tras la juramentación de Juan Guaidó como presidente interino del país bolivariano, ¿usted cree que se atreverá Nicolás Maduro a sacar por la fuerza a los diplomáticos estadounidenses que él mismo echó de Venezuela y que pues no lo reconocen a él como presidente? Recuerden ustedes que al mismo tiempo que Maduro expulsa a los diplomáticos estadounidenses, Juan Guaidó, como presidente interino, les pide que se queden, no solamente a los Estados Unidos, sino al resto de las delegaciones diplomáticas que hacen presencia aún en la ciudad de Caracas. Voy a saludar a nuestros invitados hasta ahora en el Centro Internacional de NTN 24. Me acompaña Vilca Fernández, es coordinador de la Resistencia Sin Fronteras de Venezuela y fue preso político del régimen de Nicolás Maduro. Vilca, bienvenido al programa La Noche. Muy buenas noches, muchísimas gracias por la invitación. También saludo hasta ahora a Jesús Alberto Milano Mendoza. Él es general de la División de Venezuela y comandante de la Resistencia Militar. En ese momento se encuentra en algún punto del continente americano. Por su seguridad, no nos ha pedido que no revelemos desde qué sitio lo estamos entrevistando. Señor general, bienvenido a La Noche. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Voy a comenzar hablando de lo que representa la posesión, la juramentación que tomó Juan Guaidó hoy como presidente interino de Venezuela. ¿Qué posibilidades se abren para recuperar la democracia en Venezuela con esta jugada estratégica de la oposición? No, bueno, definitivamente, primero hay que reconocer a Juan Guaidó su valentía y su humildad. Juramentar a más de 1 millón
de venezolanos en la calle es una demostración de humildad y de responsabilidad de Juan Guaidó. Una responsabilidad que asumimos como compartida, porque no solo es Juan Guaidó el responsable de recuperar la democracia en Venezuela. Juan Guaidó hoy representa la figura que la Constitución le da la potestad para asumir la presidencia de manera interina, pero somos todos los venezolanos, son los militares que hoy siguen en los cuarteles que tienen esa gran responsabilidad. Son cada venezolano que están dentro y fuera del país que tenemos la gran responsabilidad de seguir batallando y seguir luchando para de una vez por todas recuperar la democracia. Vilca, ¿este es un poder simbólico el que va a tener Juan Guaidó? ¿Cómo explicarle a nuestros televidentes que quieren saber cuál es la importancia de que se haya tomado esta decisión? Sin olvidar que Nicolás Maduro sigue bajo el mando de las fuerzas militares, tiene el mando presupuestal del dinero del Estado venezolano. En ese contexto, ¿qué importancia tiene que Juan Guaidó haya tomado esta decisión? Para nada, no es simbólico. Maduro hoy no es presidente de Venezuela. Maduro hoy está usurpando y está acorralado en Miraflores. Se quedó sin pueblo, se está quedando sin fuerzas armadas. Demostración de eso es el general que tenemos acá en pantalla. Se ha quedado sin pueblo, pero además le han quitado el respaldo a la comunidad internacional. Todos los recursos de Venezuela, ¿dónde están? En su mayoría están en el exterior, en cuentas en el exterior. Esperemos que la comunidad internacional no permita que esas cuentas se movilicen. Esperemos además que la comunidad internacional termine de dar el paso y de congelar y que ya Maduro, no siendo presidente de Venezuela, estando demostrado que es miembro activo del narcotráfico, en las próximas horas se active lo que ya el Tribunal Supremo de Justicia, que es legal y legítimo, que le ha dictado una orden de captura y que lo ha sentenciado, lo ponga tras la reja. Maduro está acorralado. Sí, permítame, voy con el general Jesús Alberto Milano Mendoza. Como usted lo dice, Vilca, es un general de la división de Venezuela y comandante de la resistencia militar. Señor general, ¿qué impacto cree usted que tiene la posesión de Juan Guaidó al interior de esas fuerzas militares que aún le son fieles al régimen de Nicolás Maduro? Bueno, en principio comenzó nuestro comandante en jefe muy bien, porque hablando en términos militares, ya él ha empleado uno de esos elementos que son fundamentales para el ejercicio del mando, que es dar el ejemplo. Y él comenzó ya dando el ejemplo. ¿Cómo da el ejemplo? Está cumpliendo con lo que establece la Constitución Nacional, porque un presidente usurpador que no cumple con la Constitución Nacional, no lo cumplió para llegar al poder. Bueno, hay un presidente de la Asamblea Nacional Constituyente que asumió la responsabilidad y le dio ejemplo a Venezuela de gallardía y de coraje. Y el artículo 233 de la Constitución le da a él la posibilidad de decir soy presidente. La obligación, mejor dicho, la posibilidad no, es la obligación de él decir soy presidente porque lo faculta el artículo 233. La Fuerza Armada Nacional, que en su mayoría está apegada a la Constitución, reconoce en el presidente Juan Guaidó, nuestro comandante en jefe, un digno ejemplo que hay que seguir y respetar. Señor general, usted es en este momento un oficial activo de la Fuerza Armada Bolivariana, se encuentra en el exilio. ¿Usted cree que los militares venezolanos que en este momento no reconozcan a Juan Guaidó como mandatario legítimo de Venezuela están siendo indiferentes ante el clamor que han expresado los venezolanos en las calles en las últimas horas? Sí, sin duda alguna que están siendo indiferentes. Y debo decirte que la Fuerza Armada en este momento se encuentra secuestrada por un grupo minoritario de oficiales que están obedeciendo intereses oscuros. Ellos no están pensando en el interés colectivo, no están pensando en los intereses del país, no están pensando en las necesidades de sus subordinados. Y por eso han perdido ascendiente moral dentro de la institución. Y al perder ascendiente moral dentro de la institución, bueno, sencillamente el soldado, el subalterno, no se ve reflejado en ellos. No ven en ellos, al llamarlos mis generales, no pueden ser mis generales porque ellos no están al servicio de la causa del soldado. Sin duda alguna, eso es así. Y yo considero que nuestros soldados, conscientes de esa situación,
La mayoría de ellos, porque yo siempre he dicho que la Fuerza Armada Nacional es la representación en menor escala de todo lo que es la sociedad venezolana. El que quiera conocer la sociedad venezolana, pase un día en un cuartel, pase una semana en un cuartel y se dará cuenta que los problemas que existen dentro del cuartel son los mismos problemas que existen dentro de la sociedad venezolana. Los soldados hoy en día se han dado cuenta que no están cubiertas sus expectativas. Un soldado te puede comer una vez en el día. Un ciudadano en la calle, en nuestra sociedad, te puede también comer una sola vez en el día. Es lo mismo, solo que nosotros estamos uniformados, solo que nosotros estamos en una estructura muy rígida de organización que lamentablemente le impide a los oficiales, a los soldados, pronunciarse, declararse en subordinación y bueno, por tanto nos vemos entonces en una posición casi que de secuestro. No, y de hecho, en ese momento el factor de poder con el que se sostiene Maduro en el poder es precisamente las fuerzas militares, esa Fuerza Armada Bolivariana que está compuesta por un conjunto de generales que siguen sosteniendo a Nicolás Maduro. De ese punto vamos a hablar después de este contacto que tengo en este momento, Vilca, con Luis Laya, quien es nuestro corresponsal permanente de NTN 24 y de Noticias RCN en la ciudad de Caracas. Ha estado durante todo el día cubriendo para NTN 24 y para Noticias RCN las jornadas de movilizaciones que se han intensificado en las últimas horas y que han pedido y que han sido el telón de fondo hoy en Caracas en momentos en que exigen la salida de Nicolás Maduro. Luis, bienvenido al programa La Noche y me gustaría que usted hiciera un balance de lo que ha sido la jornada el día de hoy. ¿Cómo recibieron los venezolanos la posesión, la proclamación de Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela? Hola, muy buenas noches, Jefferson, y a todos quienes sintonizan a esta hora la noche de NTN 24. Pues luego de esta juramentación, de esta proclamación de Juan Guaidó como presidente interino en Venezuela, las calles pues fueron tomadas no solamente por manifestantes como la autopista, avenidas principales que no estaban incluidas en esta marcha, sino también por cuerpos policiales. La represión llevó buena parte de la tarde, incluso de la noche. Hasta hace algunos minutos a mis espaldas no había paso, había una barricada con al menos 50 a 100 personas. Estamos al este de la ciudad de Caracas y pues ese ha sido más o menos el tono durante toda la tarde, luego de la juramentación de Juan Guaidó. Cuando los manifestantes comenzaban a retirarse del lugar en donde Juan Guaidó daba su discurso, funcionarios de distintos cuerpos de seguridad intentaron evitar que tomaran otras avenidas, que tomaran la autopista en la ciudad de Caracas e inició la represión. Este ha sido más o menos el tono durante todas estas horas. No tenemos todavía balances oficiales de detenidos o de heridos, sin embargo sí pudimos conocer de forma extraoficial por cuerpos de paramédicos de las distintas universidades que hacen voluntariado durante este tipo de protestas, que atendieron a varios heridos. Uno solo de estos grupos nos indicaba que habían atendido más de 13 o 15 personas durante un lapso de 2 horas. Hay varios grupos de estos paramédicos y también pudimos nosotros observar cuando eran detenidos distintos grupos de personas. Temprano en la mañana hubo el primer detenido del día en El Paraíso, al oeste de la ciudad de Caracas, y luego en la tarde, luego de iniciada esta represión al este de la ciudad de Caracas, pudimos contar tan solo en uno de los puntos, en este en el que yo me encuentro y sus alrededores, al menos de 10 a 13 personas detenidas por distintos cuerpos de seguridad. Los principales que actuaron fueron la Guardia Nacional Bolivariana y la Policía Nacional. Pues este ha sido más o menos la forma en que la ciudad de Caracas y buenas partes del interior del país han vivido la juramentación de Juan Guaidó y sus momentos posteriores, con mucha gente en la calle, pero también con mucha represión por parte de los cuerpos de seguridad. Luis, brevemente, porque sé que tiene otros compromisos en ese momento informativos. ¿Los venezolanos van a continuar movilizándose o la presencia de militares en las calles ha atenuado, ha disminuido, ha generado temor en esos protestantes que estuvieron en las calles en las últimas horas? Bueno, desde el pasado lunes ha habido protestas en horas de la noche en distintas zonas de la ciudad de Caracas. Tanto la noche del lunes como la noche del martes hubo, principalmente en zonas populares de la ciudad de Caracas.
hoy el sentir de las personas que se mantenían en la calle era pues continuar esta lucha hasta que haya un resultado democrático en el país. Ellos aseguraban que se mantendrán en las calles, el mismo llamado lo hizo también Juan Guaidó desde el momento de su juramentación, que los ciudadanos se mantengan en las calles, incluso convocaba algunas actividades para los próximos días, principalmente para el fin de semana, cuando indicaban que va a haber una actividad, pronunciamiento, una participación de la Asamblea Nacional. Sin embargo, pues no se ha convocado nada puntual, por ejemplo, para el día de mañana, pero se espera que pudiese seguir la gente en la calle, porque es más o menos el sentir que daban hoy cuando uno hacía los recorridos, cuando entrevistaba a distintas personas que participaban en estas protestas. Ese es más o menos el sentir, así que Luis, creo que pudiese esperarse unos días bastante movidos desde el punto de vista noticioso y de la protesta en la ciudad de Caracas. no, y vamos a estar al tanto, Luis, ahí lo vemos a usted con todo su uniforme periodístico, la indumentaria que tiene que tener cualquier reportero que en este momento está en las calles de Venezuela, momentos de alta tensión. Muchas gracias, Luis, por ese informe que nos ha entregado desde las calles de Caracas. Gracias a ustedes y que tengan buenas noches. Muy buena noche. Juan Guaidó, un ingeniero industrial de 35 años, pasó en muy poco tiempo de ser un dirigente juvenil y diputado del Partido Voluntad Popular a convertirse en prominente líder de la oposición venezolana. Líder que hoy lleva sobre sus hombros el gran reto de conducir a Venezuela por la senda de la democracia. ¿Llegó o no el momento definitivo para la oposición en Venezuela? ¿Es esta la hora decisiva para el tan anhelado retorno de la democracia al país bolivariano? Una figura poco conocida hasta hace algunas semanas, pero que ya se había destacado dentro de su partido Voluntad Popular como activista juvenil y coordinador nacional, emergió como el más prominente líder opositor de la Venezuela de hoy. Todos somos ciudadanos y vamos para adelante, mi gente. En cuestión de días, el diputado Juan Gerardo Guaidó Márquez pasó a convertirse en la cara más visible del nuevo despertar ciudadano que, con apoyo de gran parte de la comunidad internacional, desconoce el nuevo mandato usurpado por Nicolás Maduro y que exige su salida del poder. En el año 2009, este joven acompañó al hoy preso político Leopoldo López en la fundación de su partido y al año siguiente logró su primera elección como diputado. ¿Qué es Voluntad Popular? No te voy a decir que es un nombre, no te voy a decir que es un color, es un sentimiento, es las ganas de avanzar. Guaidó, conforme al sistema de turnos pactado por las fuerzas políticas opositoras, asumió el pasado 5 de enero como el nuevo presidente de la Asamblea Nacional. Que en consecuencia, esta Asamblea Nacional, como único poder legítimo electo por los venezolanos, asuma la representación del pueblo. A partir de allí, fue reconocido como nuevo presidente interino del país por parte del Parlamento controlado por la oposición y despojado en el pasado reciente de sus funciones por el régimen de Nicolás Maduro. Proponemos reafirmar la ilegitimidad de Nicolás Maduro Moros por no haber habido elección el 20 de mayo. Que a partir del 10 de enero estará usurpando la presidencia de la República. Desde ese momento, Guaidó insistió como presidente del Legislativo en la conformación de una ley de transición para poner fin a la dictadura de Maduro. Acudiendo a la fórmula constitucional del Cabildo Abierto, Guaidó ha liderado decenas de encuentros con los ciudadanos que claman por el retorno inmediato de la democracia. Y hoy, en Cabildos, renace la esperanza de punta a punta, de costa a costa, de toda Venezuela. Hoy, no solamente Caracas está en la calle. Este miércoles, ante una gran multitud en Caracas, el líder de 35 años, ingeniero industrial de profesión, juramentó como presidente encargado de Venezuela. ¡Juro! Asumir formalmente las competencias del Ejecutivo Nacional como el presidente encargado de Venezuela. Vilca Fernández está conmigo acá en los estudios de NTN 24. Como lo dije al comienzo, él fue preso político del régimen de Nicolás Maduro, de la dictadura venezolana. Vilca, si en los próximos días
el gobierno de Nicolás Maduro actúa como siempre ha actuado, que es encarcelar a cualquier líder opositor que se atreva a cuestionar al régimen, que se atreva a desafiar el régimen. ¿Qué podrá suceder con Juan Guaidó? ¿Usted cree que lo podrán capturar en las próximas horas? Bueno, lo primero es que decir que Maduro sigue siendo lo que ha venido siendo desde que llegó al poder, un asesino. Hoy ya van más de 6 víctimas, en el Táchira van 2 asesinados por el régimen de Maduro, en Barinas van 4 fallecidos por el régimen de Maduro, en Oriente también hay fallecidos. Es decir, hoy Maduro sigue llenando sobre su espalda y corriendo sobre su espalda una gran cantidad de fallecidos y muertos producto de la tiranía, y ese es el llamado a la Fuerza Armada. No sigan obedeciendo órdenes de quien no es presidente, sino de quien claramente hoy encabeza es la delincuencia organizada en Venezuela. El llamado de la resistencia es claro: desobediencia civil. La tiranía hay que derrocarla. Y el llamado es a seguir en las calles. ¿Maduro seguirá encarcelando? Sí. Pero no puede encarcelar a 30 millones de venezolanos que están dispuestos al cambio. ¿Pero usted cree que a Juan Guaidó lo va a encarcelar? No lo va a encarcelar, y no lo va a encarcelar porque los venezolanos van a proteger a su presidente. Hoy Juan Guaidó es nuestro presidente. Pero lo mismo pasó con Leopoldo López, Vilca, en su momento. Tenía el respaldo popular de mucha gente en las calles y Leopoldo López fue encarcelado. Leopoldo López fue encarcelado porque Leopoldo López decidió no irse a la clandestinidad. Leopoldo López decidió entregarse para demostrarle a los venezolanos. ¿Y Guaidó no puede correr la misma suerte? No, porque las circunstancias son distintas. No estamos en el 2014. Leopoldo López es un líder, es un luchador social, pero no era el presidente de la República, no era el presidente de los venezolanos. Hoy, constitucionalmente, Juan Guaidó es nuestro presidente y los venezolanos, y el mandato es cuidar y proteger a Juan Guaidó. Y hoy Juan Guaidó cuenta con el reconocimiento internacional, pero en este momento Juan Guaidó debe estar nombrando ya los embajadores y todo su cuerpo diplomático que comienza a ejercer funciones en los distintos países que lo han reconocido. ¿Qué quiere decir eso? Juan Guaidó hoy ya, como lo hizo, y le ordenó a los distintos cuerpos diplomáticos no irse de Venezuela. Yo quiero ver qué va a hacer Maduro en 72 horas con la Embajada de Estados Unidos cuando Donald Trump no haya retirado su cuerpo diplomático, porque no lo va a hacer. Con los colectivos va a ir a sacar a los embajadores, con la reserva va a ir a sacar embajadores. ¿Con qué? Esa es la pregunta que queda abierta y lo vamos a estar analizando en el segundo bloque cuando leamos cada una de las declaraciones que han entregado tanto el gobierno estadounidense como Nicolás Maduro, que como usted bien lo dice, Vilca, ordenó que el personal diplomático de la potencia norteamericana abandone la ciudad de Caracas en 72 horas. Jesús Alberto Milano, señor general Milano de la División de Venezuela y comandante de la Resistencia Militar, ¿usted cree que Nicolás Maduro se atrevería a secuestrar, a quitarle la libertad al presidente interino Juan Guaidó? Bueno, ya es notorio que la dictadura ha dado demostraciones de que puede hacer eso y mucho más. Eso es posible. Sin embargo, un hombre que ha demostrado coraje, como el que ha demostrado, como Juan Guaidó, que lo ha demostrado asumiendo el deber constitucional, mira, el pueblo, que es heredero de las glorias de lo que se inmolaron hace 200 años por darnos la libertad, estoy seguro completamente de que responderá con toda su fuerza ante un atropello de esa naturaleza. Y lo mismo lo va a hacer la Fuerza Armada. No tengo dudas. Nuestra Fuerza Armada está resteada y solo es cuestión de horas para que en cualquier momento haya una escalada en ese sentido que haga que nuestra Fuerza Armada se ponga del lado del pueblo. Y el pueblo con su Fuerza Armada es indetenible. Por eso es que yo estoy seguro que difícilmente yo creo que vaya a tomar una decisión de esa naturaleza porque para él serían sus últimas horas, sin duda alguna. General Milano, antes de salir a comerciales, ¿usted qué le dice a sus hombres, a los militares que aún están en Venezuela y que siguen haciendo parte del régimen de Nicolás Maduro? ¿Qué le dice a ellos en este momento? Yo te agradezco esa pregunta, porque yo necesito darle una explicación a la Fuerza Armada del por qué, después de haber estado yo 11 años en Miraflores, tengo la actitud que tengo ahora. Nosotros, como seres humanos, hemos errado en muchas oportunidades, pero rectificamos. Y sabemos rectificar y lo hacemos a tiempo. Yo creo que lo hice a tiempo. Tuve gran oportunidad, tuve
la ocasión de trabajar al lado del presidente con su proyecto durante 11 años en Miraflores, pero me di cuenta que se nos vendió una idea, una posibilidad, un proyecto muy prometedor, que pasado cierto tiempo nos dimos cuenta de que no es así, y realmente hay una gran frustración dentro de la Fuerza Armada. El pueblo también ya se frustró, porque recordemos la cantidad de hombres que votaron por el presidente Hugo Chávez en el momento que fue electo. Entonces no se cumplieron las expectativas. Hemos rectificado. La mayoría de la Fuerza Armada en este momento ha rectificado y no apoya este modelo de gobierno que nos ha llevado a un barranco, que nos ha llevado a nosotros, a todo el pueblo venezolano, a la miseria y al hambre en que estamos viviendo. Por eso estoy seguro, completamente seguro, de que la Fuerza Armada, en su mayoría, unas pocas excepciones que andan por allí, que creo que están más bien desorientados o tienen temor de asumir una actitud firme y digna, pero creo que lo van a hacer en su momento. El resto de la Fuerza Armada estoy seguro que está resteado con el pueblo. No vamos a decepcionar al pueblo venezolano. Manténganse en las calles, compatriotas, manténganse en las calles, porque la Fuerza Armada va a responder de acuerdo a sus necesidades, de acuerdo al clamor que ustedes están en este momento demostrando en las calles. Por eso les digo, no perdamos la fe, porque yo estoy seguro que dentro de pocos días todos vamos a estar a la vanguardia, conformando la Venezuela que queremos, donde podamos entendernos como los hermanos que somos. No tengo duda alguna. Permítame, marco una pausa a comerciales. Vamos a escuchar más adelante, o vamos a mejor leer algunas de las opiniones de nuestros televidentes. Yo los invito a que participen utilizando el hashtag #LaNocheJuanGuaidó y respondiendo a la siguiente pregunta. En medio de este escenario que vive hoy Venezuela, tras la juramentación de Juan Guaidó como presidente interino del país bolivariano, ¿usted cree que se atreverá Nicolás Maduro a sacar por la fuerza a los diplomáticos estadounidenses que él mismo echó de Venezuela y que no lo reconocen a él como presidente, mientras que por el otro lado Juan Guaidó, que es el presidente interino, les ha dicho a esos mismos diplomáticos estadounidenses que se queden? Más adelante sus opiniones aquí en el programa La Noche. Una pausa y ya continuamos con este análisis. Ya regresamos con La Noche. Continuamos con La Noche. Juan Guaidó y Nicolás Maduro, ¿cuánto poder tiene cada uno y qué pasará de ahora en adelante? Esa es la pregunta que se hacen muchos expertos luego de este 23 de enero, en el que Venezuela fue el centro de atención del hemisferio. Además de Estados Unidos, Colombia, Brasil, Chile, Argentina, Ecuador, Perú e importantes organismos internacionales, todos ellos reconocieron al líder opositor y aislaron aún más al heredero político de Hugo Chávez. La jornada de manifestaciones de este 23 de enero tuvo varios ingredientes adicionales con respecto a otras marchas antigubernamentales que se habían presentado en Venezuela, pero sin duda uno de los hechos más importantes fue la decisión del presidente estadounidense Donald Trump de reconocer a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela. La noticia fue confirmada a través de un trino de la Casa Blanca y luego fue el propio presidente Mike Pence quien publicó el comunicado oficial. Hoy estoy oficialmente reconociendo al presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, como el presidente interino de Venezuela. En su rol como la única rama del gobierno elegida por los venezolanos, la Asamblea Nacional invocó la Constitución del país para declarar a Nicolás Maduro como ilegítimo y dejó vacante la oficina presidencial. La gente de Venezuela ha hablado con coraje en contra de Maduro y su régimen y ha demandado libertad. Trump expresó su respaldo a Guaidó solo pocos minutos después de que el parlamentario se autoproclamara presidente encargado de Venezuela. En su comunicado, el mandatario de la Unión Americana instó a otros gobiernos de la región a que también reconozcan a Guaidó. El pueblo de Venezuela se ha pronunciado valientemente contra Maduro y su régimen y ha exigido libertad y Estado de Derecho. Continuará usando todo el peso del poder económico y diplomático de Estados Unidos para presionar por la restauración de la democracia venezolana. Casi de forma simultánea, los presidentes de Chile, Perú, Brasil, Canadá y Colombia se unieron a este reconocimiento. Colombia reconoce a Juan Guaidó como presidente de Venezuela y acompaña este proceso de transición hacia la democracia para que el pueblo venezolano se libere de la dictadura.
Por su parte, Nicolás Maduro, frente a una multitud, respondió al anuncio de Donald Trump y rompió las relaciones diplomáticas con Estados Unidos. He decidido romper relaciones diplomáticas y políticas con el gobierno imperialista de los Estados Unidos. ¡Fuera! ¡Se van de Venezuela! ¡Basta de intervencionismo! ¡Aquí hay dignidad, carajo! El heredero del chavismo arremetió contra el presidente Trump al asegurar que su decisión podría desatar un enfrentamiento interno. A firmar la nota diplomática dándole 72 horas para que abandone del país todo el personal diplomático y consular de los Estados Unidos de Norteamérica en Venezuela. Procedo a firmar a nombre del pueblo de Venezuela. Frente a la determinación de Nicolás Maduro de expulsar a los funcionarios de la Embajada estadounidense de Venezuela, Juan Guaidó tomó una decisión contraria y pidió a los diferentes países con misiones diplomáticas en Venezuela desconocer las órdenes de Maduro y quedarse en Venezuela. En el programa de la noche están los protagonistas de la noticia. Vamos inmediatamente a la ciudad de Washington con Mario Díaz-Balart, congresista de los Estados Unidos por el Partido Republicano. Muy buenas noches. Quisiera comenzar preguntándole, señor Díaz-Balart, ¿cuál es su reacción frente a la juramentación de Guaidó como presidente de Venezuela? Buenas noches, Jefferson. Yo creo que esto es un momento importantísimo para la causa de la libertad del pueblo venezolano. Esto es un momento donde el pueblo ha dicho que no están dispuestos a aceptar esta dictadura y hay un gobierno ahora legítimo, reconocido por los Estados Unidos, por la OEA y otros. Es el nuevo gobierno legítimo. Yo creo que esto es un paso importantísimo de nuevo que demuestra que la democracia en Venezuela yo creo que está bien encaminada y que va a regresar pronto la libertad a ese valiente pueblo. Señor Díaz-Balart, usted dice que es un paso importantísimo. Me gustaría saber qué papel jugó Estados Unidos o qué papel ha jugado en este proceso de transición. Jefferson, el respaldo de los Estados Unidos y el liderazgo de los Estados Unidos ha sido decisivo no solamente en este momento, pero para llegar a este momento. El apoyo al pueblo de Venezuela, la solidaridad con el pueblo, no la dictadura, ha sido esencial. La presión que los Estados Unidos ha puesto a nuestros aliados para apoyar al pueblo de Venezuela. Y también ha sido decisivo, por cierto, la OEA y el secretario general de la OEA, que yo creo que ha demostrado liderazgo y ha demostrado capacidad y dignidad que era necesario también de parte de la OEA. Juan Guaidó hoy se juramentó como presidente interino de Venezuela. A su juicio, ¿qué debe hacer Nicolás Maduro? La realidad es que hay una solución para Maduro, que se largue, que deje de reprimir, que deje de abusar, que deje de robar y que se largue lo antes posible, que se vaya de Venezuela lo antes posible. Señor Mario Díaz-Balart, le agradezco el tiempo que usted nos ha entregado, un congresista de los Estados Unidos que desde el legislativo de la potencia norteamericana ha estado siguiendo paso a paso esta lucha por la democracia que en las calles, Vilca, vienen protagonizando cientos de miles de venezolanos que salieron a las calles. Vilca, ¿usted cree que esas manifestaciones continuarán en los próximos días? ¿O de alguna manera la represión de Nicolás Maduro nuevamente será la herramienta para disminuir estas manifestaciones que hace muchos meses no se veían en las principales ciudades del país bolivariano? Bueno, lo primero es decir y recordar que Maduro no es presidente. Maduro rompió con Estados Unidos, más Venezuela no rompió con Estados Unidos ni con ningún país. Las protestas van a continuar, la gente va a seguir en la calle, vamos a seguir batallando porque hemos entendido que nuestro presidente Guaidó solo no puede. Hemos entendido que la libertad de nuestros ciudadanos, la libertad de nuestro país está en manos de nosotros. Por eso hay una resistencia cívico-militar activada, por eso en las próximas horas no descartamos que existan pronunciamientos importantes en las Fuerzas Armadas que le den respaldo a su nuevo comandante en jefe. Hoy hemos visto esas reacciones, hoy hemos visto en el estado de Mérida guardias nacionales dándole la espalda a Maduro y caminando con los merideños, con los venezolanos. Lo hemos visto en Yaracuy, vimos la policía en el estado de Carabobo, en Valencia. Es decir,
empieza a haber manifestación de reconocimiento por parte de los cuerpos policiales, de las Fuerzas Armadas, a su comandante jefe, Juan Guaidó, y el reconocimiento y el entender que son parte del pueblo. Hoy los venezolanos, y lo vimos ayer con lo que ocurrió en Cotiza, hoy los venezolanos entienden que las Fuerzas Armadas y que los soldados son parte del pueblo, de los ciudadanos, y que los militares comienzan a entender que deben de estar no al servicio de la narcodictadura, no al servicio de los delincuentes, sino al servicio de los ciudadanos, porque ese es el mandato de la Constitución. Entonces, la resistencia se moviliza, la resistencia avanza, no solo en el país, sino desde afuera, porque eso es otro elemento. Sí. Hay una gran cantidad de miles y ya millones de venezolanos que están afuera y que comienzan a movilizarse y comienzan a ingresar al país. Guaidó dijo algo muy importante: en los próximos días llega la medida humanitaria. Esa medida humanitaria llegará con los millones de venezolanos que nos encontramos afuera del país. Esa ayuda humanitaria comienza a demostrar que el hambre se va con Maduro. Sí, Vilca. Permítame, integro hasta ahora que tengo un contacto con Eduardo Gamarra, quien está desde Miami. Ha estado atentamente escuchando tanto el análisis suyo, Vilca, como el del general que nos acompaña en este momento en algún punto del continente americano, un general activo que ha querido hacer parte, el general Jesús Alberto Milano. Eduardo Gamarra, doctor en Relaciones Internacionales, como siempre es un gusto tenerlo en el programa La Noche. Y quiero hacerle una pregunta bien concreta, profesor Gamarra. Hay un escenario en este momento. Nicolás Maduro ha pedido al cuerpo diplomático estadounidense que abandone en al menos 72 horas, le dio un plazo de 72 horas al cuerpo diplomático estadounidense para que abandone la ciudad de Caracas. Por el otro lado, el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, le ha dicho a todas las representaciones diplomáticas, inclusive la de los Estados Unidos, que se queden y que no acepten ninguna otra orden de ningún otro órgano. En este caso, desautorizó a Nicolás Maduro. ¿Qué cree usted que va a hacer el presidente Donald Trump? ¿Va a atender la expulsión de Nicolás Maduro o va a atender lo que dice el presidente que ha reconocido legítimamente los Estados Unidos, que es Juan Guaidó? Usted me ha dejado la pregunta más difícil, ¿no? En gran medida, pues obviamente si simplemente aceptamos que el presidente Trump ha decidido reconocer al presidente constitucional, en este caso Juan Guaidó, como el presidente de Venezuela, entonces el único con el que Estados Unidos tiene relación es con el presidente constitucional de ese país. Ahora, eso digamos, es lo que en la práctica se debería dar. Sin embargo, el poder real en Venezuela probablemente lo tiene aún y lo va a tener aún Nicolás Maduro. Y si bien no es el presidente legítimo ni es el que es reconocido internacionalmente, al menos por muchísimos países, todavía tiene control sobre pues, las Fuerzas Armadas, la policía, los órganos de represión, y yo no dudaría que él tomase una acción para obligar a esos funcionarios norteamericanos a dejar el país. ¿Usted qué opina, señor general Jesús Alberto Milano Mendoza, general de la División de Venezuela y comandante de la Resistencia Militar, oficial activo del ejército venezolano? ¿En qué escenario quedó Nicolás Maduro en el momento en el que le da 72 horas al presidente Donald Trump para que saque su delegación diplomática? ¿Qué sucedería si eventualmente el presidente Donald Trump desconoce esa expulsión y le hace caso al presidente interino de Venezuela, a Juan Guaidó? Bueno, yo voy a tomar una expresión de un miembro del gabinete de la dictadura. Bueno, digo del gabinete porque el poder electoral en Venezuela en este momento es parte del gabinete del gobierno. La actitud que tiene el pueblo, demostrada en este momento, junto con los miembros de la Fuerza Armada que poco a poco van sumándose y seguirán sumándose hasta que haya una escalada, es algo así como que es irreversible. Y por ser irreversible, yo creo que el que le queda 72 horas en el país es al propio dictador de Venezuela. Estoy convencido de eso. Las 72 horas creo que es para la dictadura de Venezuela. Y el alto mando militar debería tomar eso en consideración y aprovechar que hay una ley de amnistía. Y lo digo porque yo tengo amigos en el alto mando que son buenas personas. Y les hablo a ustedes, compañeros de armas, aprovechen esa ley de amnistía para fijar una posición digna en beneficio de la causa patriota,
para que no los agarren a ustedes también las 72 horas que le queda al gobierno. Vilca, ¿cuál es su opinión? No, yo creo que si bien es cierto, Maduro sigue estando en Miraflores, hoy quedó demostrado, no le queda pueblo, y es real, conserva cierto poder, porque todavía tiene el alto mando militar y todavía no hay un pronunciamiento claro de la mayoría de las Fuerzas Armadas, pero como bien lo dice el general que conoce la Fuerza Armada, las 72 horas podrían ser para Maduro, porque el pueblo no va a dejar la calle, el pueblo va a avanzar, y el llamado es que en algún momento habrá que desocupar a Maduro de Miraflores, en algún momento hay que hacerlo. Yo quisiera ver a Maduro atacando la embajada de los Estados Unidos. Yo me pregunto, rompe relaciones con los Estados Unidos, ¿y por qué no rompió relaciones con el resto de los países que reconocen hoy a Juan Guaidó como presidente legítimo de Venezuela? ¿Será que Nicolás Maduro se dio cuenta que cometió un error rompiendo relaciones con los Estados Unidos? Yo espero que los Estados Unidos no le compre una gota más de petróleo a Maduro. Profesor Gamarra, sobre este punto que plantea Vilca, es otra de las grandes preguntas sobre las cuales hemos reflexionado siempre cuando analizamos el papel que juega Estados Unidos en la lucha por recuperar la democracia en Venezuela. Y cuando hablamos de esto, siempre terminamos en un lugar común, que es la compra de petróleo que le hace los Estados Unidos a Venezuela. ¿Usted cree que en este nuevo escenario esto va a cambiar? Maduro ha dicho que rompe relaciones con Estados Unidos. Donald Trump ha dicho en las últimas horas que todos los escenarios están sobre la mesa. ¿Qué va a suceder frente a ese punto? Bueno, mire, obviamente Estados Unidos sigue comprando petróleo de Venezuela, pero Venezuela tiene una enorme crisis de producción que no puede ni siquiera cumplir con los envíos de petróleo, ni siquiera puede satisfacer la demanda interna. Yo creo que lo que se va a dar en los próximos días, en las próximas semanas, es más bien una situación de extraordinaria tensión, donde se va a demostrar, yo creo, visto desde los Estados Unidos, yo quiero hacerles recuerdo a mis amigos venezolanos, en la oposición en particular, que los Estados Unidos está pasando por su propia crisis democrática, que está pasando por un momento de extraordinaria tensión en la cual le estamos prestando muy poca atención, salvo esta declaración importante que se hizo hoy. Pero además de eso, históricamente Estados Unidos ha tenido, salvo otra vez contadas excepciones, el caso de Panamá o el caso de Granada, las intervenciones militares norteamericanas no existen, no han sido exitosas, y las promesas de apoyo a cualquier, digamos, movilización interna tampoco debe ser algo que debemos esperar con mucha atención. Por eso que la gran presión que tienen los venezolanos hoy es cómo mantener esa presión en las calles. Y mantener esa presión en las calles, como ya aprendieron hace no tantos años, mantener la presión día tras día, mes tras mes, especialmente sin un financiamiento y sin la posibilidad de renovar los cuadros que están en las calles, frente a un gobierno que, a pesar de todo, ¿no? A un gobierno, bueno, ya no sé qué nombrarlo, al gobierno de facto de Maduro, frente a un gobierno de facto que aún tiene la capacidad de movilizar a un sector que todavía lo apoya, de movilizar a las Fuerzas Armadas, a sectores de las Fuerzas Armadas. Y la otra cosa, no nos olvidemos que acá hay digamos, coalición, no solo con Cuba, pero también con grupos, las FARC que están presentes en Venezuela, está el ELN presente, hay pandillas que están movilizadas por el gobierno, que sirven como grupos de choque. De manera que esto no es una cosa fácil, esto es un tema muy, muy difícil. Yo no creo que sean las 72 horas, lo lamento mucho, general, ojalá fuera así, pero creo que lo que espera Venezuela es un trecho bastante largo y extraordinariamente difícil. Ojalá no sea para nada violento y no deje más sufrimientos para aquellos que están en las calles. En la última jornada perdieron la vida 8 venezolanos, es la última cifra que nos entregan en este momento. Señor Eduardo Gamarra, doctor en Relaciones Internacionales, profesor de la Universidad Internacional de la Florida, como siempre es un gusto contar con su análisis aquí en el programa La Noche. Un placer estar con ustedes.
Señor Jesús Alberto Milano Mendoza, general de la División de Venezuela y comandante de la Resistencia Militar, le agradecemos el tiempo que le ha concedido a nuestro espacio periodístico. Muchas gracias a ustedes por permitirme la oportunidad para expresarme en defensa del pueblo venezolano. Muchas gracias. Vilca Fernández, coordinador de la Resistencia Sin Fronteras, gracias por acompañarnos. No, muchísimas gracias, NT24. Esperamos verlos en las pantallas de Venezuela próximamente porque esperamos recuperar la libertad. El llamado es a seguir en la lucha, a seguir en la resistencia y definitivamente, como bien lo dijiste, esperamos que no se sigan perdiendo vidas y no se siga el sufrimiento que hoy tiene Venezuela. Pero hay que luchar hasta el final. Una pausa rápidamente y ya regresamos a la parte final de este programa La Noche. Ya regresamos con La Noche. Continuamos con La Noche. Ustedes han estado opinando a través de las cuentas de Twitter, utilizando el hashtag #LaNoche Juan Guaidó y respondiendo a la siguiente pregunta. En medio del escenario que vive hoy Venezuela, tras la juramentación de Juan Guaidó como presidente interino del país, ¿usted cree que Nicolás Maduro se atreverá a sacar por la fuerza a los diplomáticos estadounidenses que él mismo ha hecho de Venezuela y que no lo reconocen a él como presidente? Recuerden ustedes que Juan Guaidó, a diferencia de Maduro, como presidente interino, les dijo a los diplomáticos estadounidenses que se podían quedar en Caracas. ¿Cuál de estas dos opciones tomará Donald Trump? Le damos opiniones de nuestros televidentes. Hasta ahora, Freider dice lo siguiente: Nicolás Maduro no es presidente y de llegar a cometer semejante locura de detener a los diplomáticos estadounidenses, la potencia del norte no dudará en rescatar a su cuerpo diplomático del secuestro del régimen. La intervención militar se activaría. Estela opina lo siguiente: en el discurso Maduro se vio asustado y no tiene con qué retar al imperio. Una opinión más es de Laura Karina. Ella dice lo siguiente: sí, creo capaz a Maduro de sacar a los diplomáticos estadounidenses que están en Venezuela. Ya cortó relaciones diplomáticas, ya demostró su absolutismo y lo único que va a generar con eso es una crisis mayor para el país, porque puede ser la excusa perfecta para que Estados Unidos intervenga. Opiniones de nuestros televidentes, yo los invito a que continúen participando a través de las cuentas de Twitter, a través de www.ntn24, a través de @ntn24, @segurizati, ntn24, @Jefferson, ntn24, @La Noche, ntn24. La Noche seguirá encendiendo las luces para que usted siempre vea el punto clave de la noticia. Muy buenas noches.